Este es un proyecto de emprendimiento de difusión cultural de el curso de Cátedra Vallejo. Comenzamos. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. A continuación, presentaremos nuestro proyecto de emprendimiento de difusión cultural, Project Cia Angie, Lagos Vázquez, Merly Paloma, Mesa Reina, Andrea Lucía, Quinde Flores, Jean-Pierre Aramando, Quispe Quispe, Alfredo José, Vidal Pasos, María Ninosca, asesor, Bedoya Soto, Carlo Enrique. A continuación, hablaremos sobre la biografía de César Vallejo. Vallejo vino de una familia mestiza, indígena y española. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de 11 hermanos con ancestros inclinados al sacerdocio. Vallejo tenía una gran consideración por su familia. Lo más importante en su vida era el amor a su entorno familiar, y lo podemos comprobar con su obra A mi hermano Miguel. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En 1913 volvió a Trujillo destinado a retomar sus estudios universitarios en letras. Con el objetivo de costearse sus estudios, laboró como maestro y después como instructor del primer año de primaria en la Escuela Nacional de San Juan, donde tuvo como estudiante diminuto a Ciro Alegría. En 1913 volvió a Trujillo destinado a retomar sus estudios universitarios en letras. Con el objetivo de costearse sus estudios, laboró como maestro y después como instructor del primer año de primaria en la Escuela Nacional de San Juan, donde tuvo como estudiante diminuto a Ciro Alegría. Vallejo empezó sus estudios de segunda en la Escuela de San Nicolás de Huamachuco. En 1915, luego de obtener el título de bachiller en letras, comenzó los estudios de filosofías y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos, en la ciudad de Lima. Sin embargo, los dejó para instalarse como maestro en Trujillo. Poema España aparta de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae el cielo abajo su antebrazo, ¿qué hace en un cabestro? Dos láminas terrestres, niños, ¿qué edad la de las sienes cóncavas? Que temprano en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas. Esta nuestra maestra con sus férulas, esta madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma. Niños, está con ella, padres, procésales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote el diptongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el cordillero a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra que nació? La pena. Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que hasta con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y hasta en su mano la calavera hablando, y habla, la calavera aquella de la trenza, la calavera
aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz. El canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con dos piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si es el cielo, cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardó, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. Reflexión sobre el poema España aparta de mí este cáliz. Y como una reflexión acerca del poemario de España aparta de mí este cáliz de César Vallejo, podemos entender y se puede evidenciar que había todo un hecho, unos sucesos que con el pasar del tiempo se volverían históricos y que el poeta intentaba reflejarlos en sus líneas, ¿no? Un poco la crueldad de la guerra que en esa época se vivía, el hecho de que la vida casi valía muy poco y que en realidad no dependía de uno mismo continuar, simplemente era una suerte del destino. Un poco también analizando palabra por palabra acerca del poema, podríamos hablar de que él sentía mucha significancia, ¿no? con toda la parte de Europa que en ese tiempo se estaba experimentando una situación bastante complicada. Y él trató de hacer un símil, ¿no? Entre ciertos parajes de la Biblia, muy a su estilo, ¿no? Entonces trataba de dar a entender muchas cosas que estaban bastante ocultas en cada verso, en cada frase del poemario. Acontecimientos de la actualidad. En este siguiente poema que César Vallejo nos habla, España parte de mí este cáliz, pone mucha énfasis en los niños, nos da a conocer que ellos son el futuro y que ellos tendrán la gran responsabilidad de superar esta horrorosa guerra civil española. Vallejo también nos cuenta en su poema sobre la tragedia de una región, que un ciudadano estuvo pasando toda esta espantosa guerra civil en carne propia. César Vallejo nos muestra una idea de España y de Perú, su tierra natal, en el mundo del hispanismo, para hacernos conocer y comprender la historia de lo que vive España y la historia de nuestro pueblo hispanos, que al fin y al cabo se construyen con la cultura, la lengua, la tradición, la literatura con la influencia de España. Y eso es lo que hace Vallejo, mostrar situaciones para descubrirnos en una misma lengua, el español. Así rectifica la duración y estabilidad de España, y por supuesto toda Hispanoamérica hace el llamado a los niños y nos dice que sus herramientas de estudio, suma altura, división, justicia, procesal y que ellos son la esperanza del futuro. Conclusión final. Como también nos ayuda a saber un poco más sobre la vida del poeta, nos hizo dar cuenta de que para llegar a la cima en donde está, tuvo que pasar por varias adversidades, pero él no se rindió y siguió luchando por sus sueños. Como también nos ayuda a saber un poco más sobre la vida de Vallejo, nos hizo dar cuenta de que para llegar a la cima en donde él está, tuvo que pasar por varias adversidades, pero él no se rindió y siguió luchando por sus sueños.